Saludos, amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles como siempre aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de orientación, información sobre el mundo de la seguridad social, el mundo de los seguros médicos y por supuesto todo lo que tiene que ver con la salud en general. Como le hemos dicho muchas veces, nada que tenga que ver con salud puede ser ajeno a este programa, que es la base de todo. En el día de hoy todavía no tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero, hermano, colega, el doctor Willamo, quien por compromisos profesionales de último minutico, ¿verdad? Pues no está aquí, pero en breves momentos, en unos minuticos ya estará aquí acompañándonos como de costumbre. Por lo pronto queremos recordarles que estamos presentes en las redes sociales, en el Twitter, @aseguresusalud, en Facebook, asimismo Asegure Su Salud, y que nuestro correo de contacto es aseguresusalud@gmail.com. Recuerden, ahí nos pueden escribir para cualquier tipo de sugerencia, cualquier inquietud, cualquier pregunta, lo que ustedes consideren lugar, estamos siempre a sus órdenes en ese correo y también en nuestro teléfono, el número telefónico 809-543-7922. Con muchísimo gusto, también ahí contestaremos, responderemos su llamada y trataremos de darle la mejor respuesta posible. Esta semana sigue caliente el ambiente de la seguridad social, el ambiente de la salud. Lamentablemente hay noticias buenas, otras no tan buenas, ¿verdad? Quizás una de las noticias que aunque no es nueva, sigue llamando la atención y sobre todo a la preocupación de la comunidad internacional es el brote o la epidemia ya de cólera en nuestro hermano país de Haití, algo que se esperaba lógicamente después del paso del huracán Matthew y lamentablemente, reitero, los casos de cólera se están multiplicando a la carrera. Estamos hablando ya de miles de casos de la enfermedad confirmados, siendo tratados, otros quizás sin atención. Y en general la situación sanitaria de nuestro hermano país, repito, es bastante precaria, es muy difícil, requiriendo de la ayuda internacional de forma urgente. Las Naciones Unidas, que dicho sea de paso, fueron las responsables de llevar esa enfermedad a Haití, pues haciendo piruetas, como decimos, para ver cómo se recaudan $200 millones en una ayuda urgente a nuestro país para hacerle frente a esta triste contingencia. Nosotros, tomando medidas aquí de este lado, se ha reforzado el control de la frontera, si no un cordón sanitario propiamente dicho, pues hay un intento de hacerlo para tratar de evitar en lo posible el paso de la enfermedad para nuestro país, algo que por supuesto es difícil, pero es nuestro deber. Y también, por otro lado, pues llevando ayuda en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos haitianos. Repito que es una noticia triste, esperada, pero ojalá que la comunidad internacional, al fin y al cabo, pues pueda unificar esfuerzos para ir en ayuda de nuestro pobre hermano haitiano, nuestro pueblo que necesita no solamente con eso, sino también con muchas otras cosas. Es bueno también recalcar que se está en gestiones de adquirir la adquisición de las vacunas, la vacuna contra el cólera, ¿verdad? Para hacer una campaña masiva de vacunación, no solamente en Haití, sino también en las zonas nuestras que puedan ser vulnerables a la enfermedad. Ya veremos a ver en qué resulta, en qué quedan esas gestiones. Por otro lado también, un tema de actualidad en esta semana. Bueno, antes de meterme en ese temita de la seguridad social, nunca puede faltar aquí las informaciones de cómo van las conversaciones, ¿verdad?, de nuestros colegas médicos del Colegio Médico Dominicano y el gobierno,
Pero tal como les dijimos la semana pasada, las cosas siguen marchando positivamente. Hubo unos detallitos que faltaron en el acuerdo, que impidieron que fuera firmado la semana pasada, pero posiblemente, hoy que ustedes también este programa, es posible que ya ese acuerdo esté firmado. Al momento en que estamos grabando todavía no, pero tenemos la esperanza de que para cuando lo estén ya ustedes viendo en sus televisores, pues ya esa noticia esté corriendo. Y si no, tengan por seguro que la semana que viene hay acuerdo entre el Colegio Médico y el gobierno con respecto a todos los temas reivindicativos enarbolados por nuestro gremio. Por otro lado, señores, me iba a referir en lo que tiene que ver con la seguridad social y con su seguro familiar de salud, a un tema que yo sé que ha llamado la atención en nuestra empresa de consultoría y asesoría. Proconsa hemos recibido decenas de llamadas de empresas a las que asesoramos, le damos soporte, así como personas interesadas, sobre la famosa resolución ya 206 de la CISARRIL, 206-16 de la CISARRIL. Es la resolución que ordena, autoriza la inclusión en el sistema de Seguro Familiar de Salud de los dependientes, dependientes adicionales, dependientes directos o indirectos, hasta un tercer grado de consanguinidad. Es decir, estamos hablando ya de los abuelos, de los hermanos, un poquito más para allá, estamos hablando de los tíos, de los sobrinos, en fin, todo el que esté relacionado con el titular y o su cónyuge o compañero, ¿verdad?, reconocido o compañera reconocida, hasta un tercer grado de consanguinidad. Es algo, bueno, yo definiría esta resolución como una de las más revolucionarias, entre comillas, de los últimos tiempos. De hecho, ha sido acogida con un poquito de temor por las ARS, porque se piensa, ¿verdad?, en que esto puede provocar, acarrear una sobredemanda de personas o de afiliados interesados en incluir, aprovechando, repito, esta resolución a parientes que puedan tener algún tipo de patología, de enfermedad. Es lo que llamamos en nuestro medio pues una selección adversa, donde los que se incluyen, o la gran mayoría de los que se incluyen, es porque tienen algún tipo de problema de salud. Digo esto porque obviamente estas inclusiones van a tener un costo, o sea, usted va a tener que pagar por ese dependiente el valor de una cápita. Actualmente estamos hablando con el FONAMAT, estamos hablando de unos 930 pesos. Entonces usted va a tener que pagar por cada una de esas inclusiones que usted haga mensualmente ese valor. Entonces, ¿qué sucede? Eso es el temor que existe, que eso pueda traer como consecuencia que la gente incluya o trate de incluir a las personas que tienen, repito, un problema de salud para que se les resuelva ese problema de salud, y con la agravante de que a veces ese afiliado, tan pronto se resuelve el problema, pues es excluido del sistema. Lamentablemente esto es parte del juego, como decimos. Las condiciones establecidas en la resolución para esas inclusiones, pues son simplemente que el dependiente, ¿verdad?, aparte de que, como repito, tenga algún lazo consanguíneo con el cónyuge o el mismo titular, pues también se demuestre que depende económicamente de uno de ellos, del titular o del cónyuge. Sí, no, porque mi primo Juan Pérez o que mi sobrino, no. Usted tiene que demostrar que claro, en la resolución se habla de una declaración jurada. Entendemos que eso es un poquito, aquí las declaraciones juradas a veces pues no son tan juradas, son un poquito alegres.
Habrá que ver, repito, hasta dónde se controla eso y sobre todo entendemos que debe llamarse a un diálogo, a las ARS, la CISARRIL debe abocarse a un diálogo para analizar un poquito más. Ya la resolución se emitió, pero nunca es tarde para reconsiderar las cosas y si hay que buscar alguna manera, digamos, de controlar, de supervisar un poquito mejor todo este proceso de quiénes son los que van a entrar, qué sé yo, quizás establecer algunos periodos de carencia antes de que tengan la cobertura que le corresponda. Bueno, todo eso debe ser analizado y discutido entre las partes. Es una resolución muy amplia, mírenla aquí, son muchas páginas y yo les prometo que la próxima semana, en compañía de nuestro compañero, colega, el doctor Willamo, vamos a analizar a profundidad y en detalle esta resolución, porque en el día de hoy tenemos otro cuarto bate. Recuerde que este es el programa de los cuartos bates. No es un programa de béisbol, pero lo que vienen así aquí son cuarto bate. Un invitado súper especial, el doctor Carlino González, un experimentado oftalmólogo de nuestro país y quien ha sido uno de los pioneros en la revolución del mundo de la oftalmología en la República Dominicana. Con él vamos a hablar muchos temas interesantes sobre las enfermedades de la vista, el cuidado de las mismas y algunos tips y algunas recomendaciones o sugerencias que el doctor González también nos va a plantear sobre lo que tiene que ver el mundo de la oftalmología en su interrelación con las mismas ARS, que es algo que nos interesa a todos. Así que no se muevan de sus asientos, porque en breves segundos tenemos aquí a nuestro colega, nuestro compañero, el siempre bien informado, doctor Gustavo Willamo, ¿verdad? Y al doctor Carlino González, nuestro invitado especial en el día de hoy. En breve momento retornamos con más. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bien, amigas y amigos, tal como les habíamos anunciado, pues les voy a dar una doble bienvenida, ¿verdad? Por un lado, al doctor Gustavo Willamo, que hoy él dice que quiere pasar como invitado. Sí. ¿Cuál es el problema? Yo digo que es una forma muy fácil de ganarse los cuartos. ¿Verdad? Pero ay, ¿qué tú Que quieres? venir como, no, que se faje. Que yo tenga que pensar y ver que de qué vamos a hablar y todo eso. Porque estos funcionarios, algunos de estos funcionarios, ¿verdad? No todos, pero la verdad es que es difícil lidiar con ellos. Tú sabes que yo te, tranco fácil. Ay, policía para remate, imagínense ustedes. Gustavo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Ya le había dicho a los queridos televidentes que venías en camino y qué bueno que llegaste para darle también la bienvenida formal a nuestro invitado de hoy, el doctor Carlino González Gil, distinguido oftalmólogo y todavía mejor amigo nuestro. Carlino, bienvenido a Asegure Su Salud. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, gracias por la invitación y esperamos a tus televidentes poderle responder algunas preguntas que tienen sobre oftalmología. Sí. Ese es un tema que apasiona porque yo diría que de alguna forma todos, sin excepción, hembras, varones, viejos, jóvenes, adultos, todos, en algún momento tenemos algún tipo de circunstancia que tiene que ver con nuestra visión. Aunque sea una paja en el ojo. No, eso es bueno, Gustavo. Aunque sea una paja en el ojo, así mismo es. Pero yo comenzaría por preguntarte, Carlino, ¿cuáles son las cosas más comunes
que se ven en general en las patologías más comunes que se ven en el mundo de la oftalmología y si coinciden con lo que es más común aquí en nuestro país. Sí, mira, vamos a dividir en dos, lo que son las patologías y lo que son defectos refractivos, por ejemplo. Porque para que el público entienda, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, no son enfermedades. No son enfermedades. Son errores refractivos o defectos refractivos que se corrigen con lentes o con cirugía en algunos casos. Y entonces ya las patologías más comunes, estamos hablando de la catarata, estamos hablando del glaucoma, estamos hablando de conjuntivitis, que son de diferentes tipos, desde la conjuntivitis alérgica hasta conjuntivitis bacteriana, pasando por la viral, etcétera. Y obviamente hay otras que son ya menos comunes, que realmente no son patologías, pero que en niños, por ejemplo, son muy importantes determinar a temprana edad, que es la ambliopía. La ambliopía es lo que se llama el ojo vago. Ojo vago. Y es sencillamente cuando un niño tiene algún defecto refractivo, una miopía muy alta, una hipermetropía muy alta en un ojo y en el otro la tiene, no tiene o la tiene muy baja y no se dan cuenta los padres porque no lo llevan a temprana edad al chequeo con el oftalmólogo y el cerebro suprime la imagen de ese ojo sin tener ninguna enfermedad. Y entonces cuando pasan ya de los 7, 8 años de edad y lo llevan al oftalmólogo, y se descubre que ese ojo tiene un defecto y que por más lente que le pongamos y por más cirugía que le hagamos, pues no hay forma de poder corregir eso y se ve limitada la visión de ese ojo. O sea, el ojo no aprendió a ver. No aprendió a ver. Que es lo que hay que explicarle también a la ven en diferentes grados, hay ambliopías u ojos vagos leves, moderados y severos. Entonces, eso hay que evitarlo en cualquier orden. En algunos niños que lo que tienen es estrabismo, estrabismo es cuando, como le llaman los biquitos, que meten los ojitos, bueno, pues los padres se dan cuenta más a tiempo, más fácil, y lo pueden llevar a tiempo, entonces enderezan el ojito pero ese es un defecto más motor que la ambliopía. Pero también puede producir una ambliopía. Y entonces hay que corregir eso y comenzar a parchar el ojo bueno para que el ojo que tenía el problema o que tiene el problema comience a aprender a ver. Trabaje y vea. Exactamente. También los músculos. Por otro lado, bueno, ya te dije todas las conjuntivitis que hoy día existen. Pues eso te quería preguntar, para detener un poquito, porque mencionaste alguna... Y empezar por los niños, ¿verdad? Patología, sí, exacto. Y son patologías muy, muy puntuales y que llaman mucho la atención por su presencia en nuestro medio. Vamos a comenzar por ahí, por la conjuntivitis. Anualmente... Ya la conjuntivitis nos acompaña estacionalmente, hay épocas, bueno, de hecho, en esta época casualmente comienzan a surgir muchos casos de conjuntivitis. ¿Cómo podemos catalogar la conjuntivitis? Hay diferentes tipos de conjuntivitis. Correcto. ¿Qué hacer frente a la misma? Vamos a definir primero lo que es conjuntivitis. Conjuntivitis es la conjuntiva inflamada. Itis es inflamación. Entonces, la conjuntiva es el tejido del ojo, donde tenemos los vasos sanguíneos, lo que se pone rojo cuando se nos irritan los ojos, cuando lloramos o cuando tenemos una patología como es la conjuntivitis. Hay conjuntivitis, como te dije, desde conjuntivitis alérgica, que es en verano, la conjuntivitis vernal o primaveral también es muy común. Va pasando a conjuntivitis viral, que se confunde con la alérgica. Hay conjuntivitis bacterianas, y así sucesivamente. También hay conjuntivitis inducidas o provocadas por agentes tóxicos, simplemente el jabón, champú, o cuando en un asalto o algo le tiran lo que le llaman el ácido del diablo, que entonces provoca no solamente conjuntivitis, sino problemas a nivel de la córnea. Quemaduras. Exacto, hace unas quemaduras. También existen la queratoconjuntivitis, ahora que hablamos de la córnea, que es la combinación de una conjuntivitis con afección de la córnea. Muchas veces empieza la conjuntivitis viral por adenovirus, cualquier tipo de adenovirus, donde tenemos la fase aguda, donde está el ojo bien rojo, y por eso acude el paciente al oftalmólogo. Algunos no lo hacen y lo que comienzan a colocarse limón con miel de abeja porque la vecina o el vecino le dijo que se lo pusiera, lo cual es un error. Pero hay que decírselo a la gente, claro, es un error. Es un error. Ponerse limón y miel de abeja en los ojos. Cosa irritativa y que a la vez también la miel de abeja
se convierte en un caldo de cultivo. Exactamente. Con los ojos no se juega. No, pero oye, nada de eso es remedio casero. Te quemas te irrita más el ojo, te lo corroe y encima de eso ahí crece, hay un caldo de cultivo con la azúcar. Y empeora la conjuntivitis. Pero entonces el limón es ácido. Precisamente. Dios mío. Entonces, ¿qué sucede? Acuden al oftalmólogo, se le da el tratamiento adecuado, pero hay que darle seguimiento, no se pueden quedar por ahí, porque luego viene la fase crónica en donde hay unos infiltrados queráticos, luego de que ya ha pasado la parte del enrojecimiento y la inflamación, que puede inclusive en algunos casos, si esos infiltrados son en el centro de la córnea, o sea, en el centro de donde está la visión, la longitud axial, la pupila, pues puede producir disminución de la visión. Y entonces estos infiltrados, que no es más que el mismo virus dentro de la córnea, pues hay que darle un tratamiento prolongado, que inclusive en algunas oportunidades, aún el paciente habiendo llevado su tratamiento correctamente, luego de parar, vuelve de nuevo los infiltrados y a veces hasta nos pasamos años con pacientes tratando de eliminar esos infiltrados en la córnea, que es bastante fuerte para algunos pacientes. ¿Es un problema serio la conjuntivitis en nuestro país o es simplemente...? Es muy común y es tratable. Se trata, es muy difícil que un paciente se quede ciego por una conjuntivitis, a menos que sea maltratada o se complique con algún problema de úlcera corneal, donde ya puede haber perforación de córnea y ya así, entonces entramos en un problema y todavía grave. la gente consigue la espuelita de gallo. La espuelita de gallo. Eso es algo que yo no entiendo, cómo todavía las farmacias pueden tener eso. Las espuelitas de gallo son... ¿Y quién lo fabrica todavía en el país? ¿Quién lo permite? No sé. Realmente cuando yo era estudiante de medicina, y ya yo tengo muchos años graduado de médico y de oftalmólogo, ya yo oí hablar de las espuelitas de gallo, que no es más que cloranfenicol. Sí. Es un antibiótico que ya no lo usamos en... No, pero creo que ya cuando yo era muchacho eran de penicilina, me parece. Bueno, pero las que yo conozco que todavía oftálmico. Sí, eso es cloranfenicol, que ya no, eso no se utiliza ya en oftalmología. Sin embargo, algunas farmacias, pacientes van y me dicen, dame una espuelita y se lo venden. Yo no entiendo quién la fabrica exactamente, no sé quién. Porque hay que llamar la atención. Primero, eso es un antibiótico, no todos los tipos de conjuntivitis son bacterianas. Exactamente. Que no van a responder al antibiótico. Las menos, quizás. Pero y allá, al público le tenemos que recordar claro. eso. O sea, no todas las conjuntivitis son infecciones bacterianas, como explicó el doctor, pueden ser virales, pueden ser alérgicas, exactamente, pueden ser irritativas por cualquier otra razón. No, y además ya hay antibióticos que son de última generación, que ya vienen preparadas en colirios, no en espuelita, como le dicen, en colirios para colocar en los ojos de manera adecuada, que inclusive vienen hasta sin preservantes y ese tipo de cosas para evitar alergias al medicamento. Exacto, y vuelvo y aclaro, y también a qué dosis se lo van a poner. Correcto. Cuántas veces al día se lo van a poner, las dosis, la cantidad de días, porque cuando son supurativas, que la gente normalmente son supurativas, que tienen la lagaña, sí, secreciones abundantes, pegan los ojos, amanecen pegados, que normalmente son bacterianas. Exactamente. Van a mejorar con 2 o 3 dosis. Exactamente. Pero no necesariamente se ha curado la infección. Exactamente. Entonces, es importante que la gente... Precisamente, recálcalo, Gustavo, que son tratamientos diferentes. Dependiendo de la conjuntivitis que tenga. Dependiendo del tipo de conjuntivitis que sea. Y la severidad. Y si usted utiliza el tratamiento que no corresponde, podría hacerle más daño a su condición. Efectivamente. O sea, que lo mejor es ir a visitar. Sí, porque fíjate, el ojo se pone rojo. No solamente cuando hay una simple conjuntivitis, también cuando hay inflamaciones internas o infecciones internas dentro del ojo. Que inclusive, por ejemplo, puede haber un ojo rojo o una conjuntivitis por un herpes, por ejemplo. Una infección herpética. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, dicen, no, porque a mí me dio una conjuntivitis, el ojo se me puso rojo y el oftalmólogo me indicó tobramicina con dexametasona, por no mencionar un nombre comercial. Sí, es muy común, por cierto. Es muy común. Entonces, ¿qué pasa? Si tú a un herpes simple le colocas dexametasona, que es un corticosteroide, es como tú echarle gasolina al fuego. Exactamente. Entonces, hay que determinar qué tipo de ojo rojo, o sea, por qué ese paciente tiene ese ojo rojo, qué tipo de enfermedad, qué tipo de infección o patología tiene ese paciente, porque si le pones el que no es, pues pudiera ser peor, como dices tú. Claro. Así es. Mira, entonces, fuera de la conjuntivitis, que nosotros sabemos que son muy frecuentes, porque hasta las mismas razones higiénicas a veces
Sí, condiciones contribuyen, higiénicas, así es. de los problemas del agua en la República Dominicana, de falta de agua en la llave. Las epidemias virales. Las epidemias Exacto. virales, las oficinas no tienen agua y trabaja muchísima gente ahí. O sea, Exactamente. Y cuando se le pegó a uno, se fue Se contaminan, un exacto. departamento entero. O un colegio entero. o un colegio entero, etcétera, etcétera. Sí. ¿Con qué continuamos? O sea, ¿qué es lo más? No, yo quiero preguntarle Ah. específicamente, Gustavo, al doctor González, sobre el glaucoma. Y te voy a decir por qué. Es una enfermedad. Tú sabes que es un ¿Qué? programa solo, glaucoma, ¿verdad? Sí. Sí, no, pero él también sabe que No, tenemos muchos temas que tocar con Claro. él. O sea que No, pero- de manera escueta, por lo menos. Pero tú sabes que es una enfermedad que se hizo aquí muy popular cuando teníamos como presidente al doctor Balaguer. Sí. Sí. Y quizá ha sido uno de los pacientes más famosos que hemos conocido, ¿verdad? Con esta enfermedad, pero Claro. también, precisamente por esa experiencia, muchos de nosotros supimos que esa enfermedad pues podía terminar dejándote ciego. Yo quería como sucedió con él. adornarle esa ahí. Sí. Principales causas de ceguera. Mira, Porque ahí entonces tendríamos que verlo así. tú te refieres con el glaucoma, ¿no? Bueno, glaucoma. No, la o- principal causa de ceguera ceguera reversible es la catarata. La catarata, no, sí, exacto. Porque es Luego- otro tema que Sí, vamos a meter y ahora. entonces, ahí y él entonces, tiene para cortar. y entonces la no reversible, el glaucoma. El glaucoma. Sí, la enfermedad que produce, que deja ciego al paciente, ¿Qué que no es? es De reversible, manera permanente. es el Sí. glaucoma. Ok. Ahora bien, el glaucoma, aunque ustedes no lo crean y no se me enreden la cabulla, como decimos Sí. popularmente, es una enfermedad neurológica Sí, que se manifiesta en el ojo, sí. dejando al paciente ciego porque se dañan las fibras nerviosas de la cabeza del nervio óptico. El nervio óptico viene desde el cerebro, es la parte más externa del cerebro que nosotros podemos ver directamente sin tener que hacer una resonancia ni una tomografía. Con un simple fondo de ojo nosotros podemos ver la cabeza del nervio óptico. Y en la cabeza del nervio óptico hay unos signos que nos identifica si el paciente tiene o no glaucoma, Qué bien. que es lo que nosotros llamamos excavaciones o copadiscos, Copadiscos. que es por donde salen los vasos sanguíneos, la Sí. vena y las Pero arterias. ese es en el examen. Ese es en el examen. Para la gente, ¿qué siente No cuando siente está nada. comenzando el Es, glaucoma? es un enemigo Ese es el silente. detalle, No, pero- ese es el no, pero- detalle. Ese es el gran detalle. No siente nada cuando Mira, está comenzando el glaucoma crónico simple, que es el más común, el paciente no siente absolutamente nada, a menos que ya esté en una fase terminal avanzada, donde el paciente comienza a tropezarse con las cosas porque el campo visual se va contrayendo, se va reduciendo. Entonces el paciente no se da cuenta hasta el final. No hay dolor del ojo, no hay dolor de Eso te iba a decir, hay cabeza. hay un glaucoma que se llama glaucoma agudo, pero es muy poco común. Ok. O sea, es Agudo quiere decir de un inicio brusco. de un inicio brusco que sucede cuando hay un bloqueo pupilar o un Sí. bloqueo angular dentro del ojo, que el líquido dentro del ojo se sigue produciendo igual, pero no aumenta, tiene por dónde salir. No tiene por dónde salir, aumenta la Si presión. puede suceder, por ejemplo, aquí nosotros tenemos túneles y pasos a desnivel. Cuando tú entras, tú vas de un túnel, sales del túnel a la claridad y se cierra la pupila o viceversa. Cuando tú vas de la parte clara, que la pupila está cerrada, y entras al túnel y entonces al entrar a la oscuridad, la pupila abre Sí. y se cierra el ángulo. Entonces, cuando se cierra el ángulo dentro del ojo, aumenta la presión bruscamente y eso es lo que se llama un ataque agudo de glaucoma, que es una emergencia. Ahí hay dolor, se edematiza la córnea, visión disminuye y hay que actuar rápidamente para tratar de bajar a como dé lugar esa presión intraocular. Porque todo el mundo sabe que el glaucoma es por un aumento de presión Sí, intraocular sí. que daña las fibras nerviosas del nervio óptico. ¿Y cuáles son las opciones? No, Las es que hay opciones. que aguantarlo, porque es que el tema del glaucoma sigue y tenemos que hacer una pausa. Porque Sí. si no, el programa no lo transmite. Sí, ¿verdad? Déjanos hacer una pausa breve, porque es que yo te dije a ti que glaucoma es un programa. Pero vamos a tratar de ver cómo lo desmenuzamos, porque No, también pero el doctor hay- habló hay- y hay del unos tema de las temitas cataratas, muy Sí. que yo importantes. creo que es un tema que tenemos que ese tocarlo. es el tema que hemos dejado a propósito para el final. Bueno, ¿verdad? entonces no se muevan, que volvemos en breve. El 27 de octubre del 2014, rumbo a mi trabajo, recibí quemaduras en todo mi cuerpo, de primero, segundo y tercer grado.
Tuve quemaduras en los costados, en los brazos muy profundas. Recibí alrededor de 8 cirugías. Me hicieron injerto de piel. Desde el primer momento, la ARL estuvo cubriendo todos mis gastos. Toda la cirugía la cubrió la ARL, los gastos de medicamentos también. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Y le agradezco mucho a la ARL por esto. Al irnos a la pausa, nos quedamos ahí con esta gran discusión a la que yo le tengo miedo en el programa porque es que nos puede ocupar mucho tiempo, pero quizás lo que tenemos que hacer es un programa después solamente de glaucoma, porque aquí en el país se hacen también jornadas de prevención. Doctor, ¿qué tiene que hacer la gente para saber si tiene glaucoma? ¿Cuáles son las cosas que tiene que tomar en cuenta? ¿Con qué frecuencia se tiene que chequear? Sí, para prevenir. ¿Qué es lo que pasa? Sí, claro. Mira, todo el mundo, sobre todo después de los 40 años de edad, tiene que evaluarse una vez al año por lo menos, si no tiene ningún tipo de problemas oftalmológicos, oculares. Visitar una vez al año. Una vez al año el oftalmólogo. Sobre todo porque también está el tema de la presbicia, que después de los 40 sí. comienza anualmente o cada 2 años hay que cambiar los lentes. Pero entrando en el tema del glaucoma, anualmente hay que ir después de los 40 años, sobre todo si usted conoce que en su familia cercana, padres, hermanos o abuelos, hay alguien que padece de glaucoma, porque es un problema genético hereditario. Y como te dije, es un problema neurológico que se va dañando la cabeza del nervio óptico porque las presiones intraoculares están altas. Ahora bien, hay presiones normales. La presión normal entre 10 y 21 milímetros de mercurio, que uno la toma en el consultorio y se da cuenta si el paciente tiene o no una presión alta, pero hay pacientes que también padecen de glaucoma de tensión normal o tensión baja, que tienen presiones en 12 y 14, pero el nervio óptico se está dañando. Como también tenemos pacientes que tienen presiones elevadas de 28, 25 milímetros de mercurio, que ya es bastante alta, y ya eso no son pacientes con glaucoma, sino se llaman hipertensos oculares. Entonces todo eso tenemos que determinarlo y hay que hacer una serie de estudios. Eso no tiene nada que ver con la hipertensión arterial sistémica. Tampoco, no tiene nada que ver con la presión del cuerpo. Es la presión del ojo. Dentro del ojo. Entonces nosotros tenemos que, aparte de la presión del ojo, nosotros tenemos que verificar si el campo visual del paciente está afectado porque las fibras nerviosas de la cabeza del nervio óptico se han dañado por la presión del ojo, y tenemos que hacer una serie de estudios como tomografía de coherencia óptica, una tomografía de coherencia óptica que es una foto de la cabeza del nervio óptico y de las fibras nerviosas que nos van a dar determinados parámetros para nosotros saber si ese paciente tiene tendencia a padecer glaucoma, si ya lo tiene y la severidad del glaucoma que tiene el paciente. ¿Y esa tomografía, ese estudio, lo cubren las ARS? Sí los cubren las ARS, se llama OCT. OCT. Son las siglas en inglés, pero en tomografía de coherencia óptica en español. Okay. TCO. Está cubierto. OCT, sí. Eso es importante. Está cubierto. Que lo sepa. Y los campos visuales también. Los campos visuales también están cubiertos por las ARS. Ok. En el glaucoma, ¿qué tipo de dificultades podríamos tener en temas de cobertura de la seguridad social? Yo diría que hay glaucomas que son quirúrgicos, ¿no? Sí, hay glaucomas, ahí voy. Hay glaucomas que son quirúrgicos y no sé, realmente, te soy sincero, no sé si cubre lo que se llaman las válvulas. Hay unas válvulas que se utilizan para glaucoma, para la cirugía de glaucoma, para poder tener un buen drenaje, que no sé si las cubre las ARS. ¿Qué tan nuevo es eso? Eso no es tan nuevo, ya las válvulas vienen desde hace un buen tiempo, lo que sí que han venido mejorando y se han venido, tú sabes, haciendo tipos diferentes de válvulas, perfeccionando, y realmente no sé si las cubren las ARS. Ahora bien, lo que yo sí sé, y quiero entrar en este tema, es que a esas válvulas y a los lentes intraoculares para la catarata y a los insumos para ese tipo de cirugía, antes no existía impuestos. Impuestos. Y de un tiempito para acá le han puesto impuestos a esos insumos. Porque tú esos insumos. Él me hizo otro programa nuevo, pero totalmente entero. Sí. Espérate, así no. Sí, entonces. Una pregunta ahí, espérate. Ajá. ¿Cuál es la tasa de ceguera que tenemos en la República Dominicana? Altísima. Glaucoma.
No, por las dos cosas. No, por las dos cosas, porque él está hablando de todos los insumos, tanto para catarata como para... Las válvulas para glaucoma. Y la válvula para glaucoma. Todos los insumos. ¿Cuál es la tasa de ceguera que tenemos? Si hay algún estudio No último. sé exactamente cuál es el índice de Porque ahí de no estamos ceguera, hablando... pero los es muy temas- alto. Del tema de diabetes, hipertensión... No, porque y ya el eso es daño una retina. enfermedad sistémica que Sí. afecta a la retina. No, pero- ese es otro tema. Pero otro tema. Sí, pero, por ejemplo, para las válvulas de glaucoma y para las cirugías de catarata, los insumos que se utilizan, que son unos viscoelásticos, y se utilizan los lentes intraoculares para poder reemplazar el cristalino, que es donde se forma la catarata, pues nos han colocado unos impuestos, que es el único país del mundo donde tenemos impuestos sobre esos. No, pero oye, Espérate eso, una cosa. oye, No, eso- yo sé que tú no te la vas a jugar, yo me la voy a jugar. Eso es así. Tati Guzmán. Eso no puede ser posible. Pero déjame No, decirte es que algo. ella- oye, no, pero doña Tati, pero que Tati no, es directora de aduana. mi amiga doña, exactamente. No, pero quien tiene que echar ese pleito es ella. No, a nosotros, nivel del presidente. No, pero nosotros echamos ese pleito como Sociedad Dominicana de Oftalmología. Nosotros, cuando recién nos pusieron los impuestos, que fue hace varios años atrás, Sí, nosotros lo recuerdo. visitamos aduana y nosotros visitamos la DGI, porque se pelotearon eso, que no somos nosotros, eso es impuestos. Y cuando fuimos impuestos, lo que nos dijo el señor de impuestos de aquel momento, que obviamente no es el de ahora, fue lo siguiente. Bueno, porque nosotros le decimos que los lentes intraoculares son una prótesis. Sí. Cuando tú cambias una rodilla Sí. y le pones una prótesis de rodilla, Así es. eso estamos hablando de Cuando tú prótesis. cambias Cuando el tú lente, sacas el cristalino, que es el claro, lente natural del ojo, claro, pones un una lente. prótesis. Bueno, pues el señor de impuestos internos de aquel momento nos dijo lo siguiente, creo que era Guarocuya, o el de antes de Guarocuya. Juan Hernández. creo que fue. Juan Hernández, Juan Hernández. en la época de Juan Hernández. Ese señor nos dijo a nosotros, frente a frente, cara a cara, que le dijéramos a la compañía que fabrican los lentes intraoculares que no pusieran lente en la caja, porque la caja dice intraocular lens, lentes intraoculares en inglés. ¿Cómo va a ser? Que no pusieran lente, que le cambiaran eso y que le pusieran prótesis, que entonces ahí él no quitaba los Y el impuestos. reemplazo que él tuvo. No, yo no sé. Entonces, Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo- bueno, señor, pero cómo que le nosotros no ponemos? podemos decirle a las tantas compañías de lentes intraoculares que existen que en su No, caja porque de ellos no van a presentación cambiar eso para digan República que Dominicana. pongan. Entonces, no, Prótesis intraocular. le Vamos a meten poner. impuestos a eso como si esos fueran lentes de esos Ray-Ban de que De uno sol, se monta, de de sol. sol y que sé yo qué, de lujo, sol. no sé qué. Y no se dan cuenta que realmente el mayor índice de ceguera en todos los países del mundo y en nuestro país, que no es menos, es la catarata. Reversible, ceguera reversible. ¿Reversible por qué? Porque le sacamos la catarata y le ponemos un lente Claro, intraocular. claro. A ese lente intraocular, el único país del mundo que tiene impuestos de 18% ITV es ¿Sabes lo que es? Bueno, República mira, Dominicana. Y entrate ahí en la catarata, porque Sí, ahí claro. encontramos Entré el en la problema. catarata. Encontramos el problema y nosotros estamos llamando la atención. Dios Pero mío. yo particularmente creo que la ministra tiene que involucrarse Pero en ese tema. No, doña Tati no tiene que ver con eso. Eso tiene que ver, como tú dices, con impuestos internos. No, déjame ese pleito a mí. Él la está chubando, él la está No, chubando. déjame ese pleito a Ella no mí. pudiera ayudar a nosotros, echar una manito, No, pero no, a ustedes no. Porque a ustedes no, parecería que si le está ayudando a ustedes, le estamos hablando que están ayudando a los médicos. No, para resolver un problema. ayudarnos a Ayudando nosotros a población, echar pleito, que a yo la digo. No, a la población. no, porque eso lo paga la población, no son los médicos que pagamos eso. Precisamente. Eso no es un negocio de nosotros. No, pero oye, no es solo eso. Oye, Nosotros los lentes oye, intraoculares se lo compramos pero- en una casa comercial pero y se por le Dios, coloca dentro mira, del es que en presupuesto de la cirugía al es que en un paciente. país donde no hay aceras para la gente poder caminar, imagínate tú con una dificultad visual. No, se va. Donde no imagínate. hay claridad en las calles para tú caminar y aceras malas. Imagínate tú con una dificultad para poder ver. Así es. O sea, donde el tráfico no te respeta y tú puedes ser que una persona que haya perdido visión periférica, ya no estoy hablando solamente de la catarata, Sino del glaucoma. Del glaucoma, ha perdido visión periférica, no está viendo a los lados, no vio ese motor que venía, se metió y se lo llevó. No, entonces estamos hablando de la población, estamos hablando de salud. ¿Cuánta gente podría dejar de trabajar por eso? ¿Quiénes son los cuidadores que se tienen que hacer cargo de una persona que queda Así invidente es. una vez pasó Sí, eso? sí, no, esto es un no. tema, esto trasciende mucho más allá. Y ahora el Ministerio de Salud
el rector, rector de es la el que tiene política que de echar ese salud. pleito. O sea que No. aprovechando esas nuevas funciones ya definidas por la ley, ¿verdad? No, y nosotros sabemos que Tati sabe echar esos pleitos. O sea que no ella está sabe de más, dónde que no se está echa de más pleito. ese refuercito, no está de más. Ella Pero sabe mira, que se echa ese pleito, Gustavo, porque ese pleito se echa con el presidente. sí, Y allá se que le explica al presidente. No, allá que se resuelve. Se le explica al No hay presidente otro sitio. cuál es la situación que está pasando. Déjame y se agregarte toman algo. Las medidas. ARS cubren las cirugías de catarata. No, eso vamos quería ahí. preguntarte. Primero, Pero déjame hablarte del Espérate, lente espérate, intraocular. espérate, espérate. Algunos, dependiendo del plan de seguro que tenga el paciente, le cubre los lentes intraoculares hasta cierto monto. Y los lentes intraoculares, justamente, como se le han colocado impuestos, tienen un valor, un precio enorme. Entonces ya las ARS se cubren diciendo, no, nosotros le cubrimos lo que es la cirugía de catarata per se, los honorarios, etcétera, de la cirugía de la catarata, pero del lente intraocular nosotros cubrimos, dependiendo del plan que tenga el paciente, hasta aquí, hasta tal monto. Pero ahí voy. Vamos Y a por lo arreglar- general el monto es por debajo de lo que cuesta cualquier lente Pero intraocular. bien, pero o la primero mayoría hay un de problema. ellos. Ya están cubriendo, y ahora hablo de seguridad social llana, ¿está cubriendo facoemulsificación? No, señor. Entonces, porque Cubren algo- ese era la empieza, Cubre porque algo se cree insólito. que Cubre Ahí algo era que íbamos. insólito. Ahí, No, Cubre algo insólito. La extracapsular. Ellos cubren la extracción extracapsular con implante de lente intraocular suturado esclera, que eso es ¿Y una qué es cuestión. eso? Bueno, No, que eso no se hace. Eso es algo que Eso quiero realmente. decir Que ningún Óyeme. oftalmólogo joven se ha formado haciendo eso. No, es que realmente, cuando tú tienes que suturar un lente esclera es porque ha habido alguna complicación y tú tienes que, Claro, porque no tienes sí, dónde poner el lente claro. intraocular. Pero eso es lo que está puesto en el catálogo. En el catálogo. Cirugía de catarata, extracción de cristalino Extracapsular. con implante de lente intraocular suturado esclera. Eso es lo que ellos tienen. Y si no es eso, no hay cobertura. Supuestamente no hay cobertura. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, porque quizás tendríamos que explicarle a la gente, ¿verdad? En la catarata, que tú dices que era un problema reversible, Sí, señor. es el más frecuente que tenemos. Definitivamente. Me he dado cuenta que está afectando a la gente como más temprano. Sí, en lo los que pasa es que últimos antes tiempos. teníamos que esperar que la catarata madurara Sí. para poderlo operar. Pero ¿qué es lo Precisamente, que llama madurar? Como que va a caer la mata. ¿qué es lo que- madurar es que avance, que esté más avanzada, porque vamos a definir lo que es la catarata, Sí, eso es para lo que la gente primero, eso es entienda, lo porque primero, nosotros para somos que- médicos y sabemos Sí, lo que es la claro, catarata, claro. y Uno a mucha veces- gente del público lo sabe, Sí. pero la catarata es, sencillamente, nosotros dentro de nuestro ojo tenemos un lente natural que se llama cristalino. Cristalino justamente viene por eso mismo, porque es totalmente transparente y cristalino. Cuando comienza a perder esa transparencia, deja de ser cristalino y se convierte en lo que se llama catarata. Sí, por el paso del tiempo. Por el paso del tiempo. Bueno, la catarata puede puede ser por congénita, trauma. Sí. puede ser por Congénita, trauma, sí, puede ser claro. por enfermedad diabética, por uso de esteroides esteroides, y ese también. tipo de cosas. Pero Bueno, lo más común. pero todas se operan igual. Sí. Todas se operan igual y se resuelven igual. Ahora bien, cuando esa opacidad va avanzando por el tiempo, es lo que se conoce como catarata madura, le dice el pueblo popularmente. Entonces, antes, como el método de cirugía era que había que abrir una herida y extraer la catarata, limpiar, colocar un lente rígido, un lente intraocular que no era plegable ni nada, por 12 milímetros, más o menos, 10-12 milímetros, limpiar, meter el lente, suturar, entonces había que darle más tiempo para que la catarata estuviera más dura, estuviera más sólida y uno poderla extraer de manera... Sacarla. Exacto, poderla sacar más fácil. Más fácil. Pero hoy día nosotros no hacemos esas heridas, hacemos lo que se llama facoemulsificación, que es utilizando el ultrasonido, un equipo computarizado que tiene ultrasonido en una punta y a través de 2 milímetros, de 2 a 3 milímetros, dependiendo del cirujano, pues tú entras esa puntita y es como si fuera un taladro, ¿verdad? En miniatura, Que con ondas sonoras. con ondas, exacto, con ultrasonido, desbaratan la catarata y la absorben al mismo tiempo. Mientras menos madura o mientras más blanda esté en esa catarata, pues más fácil es de sacar. es de sacar. Entonces, por eso se le dice hoy día a los pacientes que cuando ya tienen opacidades en el cristalino, que le está empezando su catarata, mientras más temprano se operan, mejor es. Entonces, además que hay una gama de lentes intraoculares, ya hoy muchos tipos de lentes intraoculares, que te mejoran tu calidad de vida, tu calidad visual, porque inclusive hay lentes multifocales que te permiten ver de lejos y te permiten leer de cerca sin necesidad de tener que usar O sea, lentes que para ayudar. Están corrigiendo la presbicia. Entonces, esa es la misma forma en que se corrige la presbicia. Exactamente la misma cirugía de catarata es la cirugía de presbicia. Mata con los el dos lente pájaros de intraocular. un tiro. Ahí, con esa Exactamente. cirugía. Entonces,
definitivamente hoy día se operan más temprano, porque además, recuérdate que antes un viejo, a los 60 años ya era un viejo. Sí. Ya hoy día a los 60 años... Cualquier estamos- muchachito, Ya cualquier muchachito tiene 60 60 años. Como mi mamá dice, cualquier muchacho tiene 80. Exacto. Cuando ella se junta Bueno, con el grupo de la iglesia. Pero resulta ¿Entiendes? que ya la gente anda buscando una mejor calidad de vida porque es más activa. Claro, Y una persona de claro. 60, 70 años todavía está activa. No, claro, eso ¿Entiendes? sí, Entonces eso sí. quiere tener una mejor calidad visual. Sí. Y Y quieren la leer merece, sin y lente la y demás. merece. Entonces, Sí, por eso, sí. no todo el mundo puede ponerse ese lente de ver de cerca. Hay que hacer una serie de estudios. Pero bueno, real y efectivamente, por eso es que se operan más temprano Ok. hoy día las cirugías de catarata. Quiero también decir que vienen mejorando cada vez más las técnicas quirúrgicas y Eso, hoy día existe ahí un va. láser que se llama nanoláser, que nosotros como cualquier país avanzado, y no lo somos, lo tenemos. Aquí lo tienen. Aquí lo ¿Y tenemos. quién lo tiene? tenemos ¿Ustedes nos- lo tienen? Lo tenemos nosotros. Wow, qué en nuestro bien. centro. Es el nanoláser. Es un jack láser que es la misma función del ultrasonido, Sí, pero en vez de sí. emitir ultrasonido, Sí, es un láser una- que con cataratas también, que no sean muy avanzadas, también tú logras extraer el cristalino sin tener que emitir Ese- energía dentro del ojo, que el ultrasonido produce energía dentro del Ok, ojo. Este exacto. no. Ese Este- también rompe y absorbe al mismo tiempo. Ese va desbaratando la catarata y lo va absorbiendo al mismo tiempo. Eso me parece, para que la gente lo entienda, una de esas comesolas con lo que hacen los túneles. Bueno, ese es el, Que- ese es el ultrasonido. ultrasonido. El Que ultrasonido. va rompiendo Va y al rompiendo y mismo llevando. tiempo va Sí, pero el sacando. láser no. El láser no produce ningún tipo de vibración dentro No, del no, ojo, sí. ni produce ningún tipo de turbulencia dentro del ojo. Y la energía es mucho más baja que la del ultrasonido. Por ende, Y me hay imagino pacientes además que es más concentrada. más ¿Qué y- tiempo rayo- dura esa cirugía? No, más o- depende del cirujano. En mis manos se toma unos 5 a 10 minutos. Cada ojo. Cada Qué ojo. bien. Eso era Se hace un ojo a la vez. No, no, Primero claro, uno y a claro. la semana Sí. o El 2 otro. semanas No, se hace el pero otro. eso es lo que quería aclarar. O sea, quiere decir que cuando se hace una cirugía por facoemulsificación o nanoláser, pero Sí, nanoláser no Eh, lo estamos haciendo nosotros. No, o sea, pero quiero decir, pero le llamamos faco también al nanoláser. no, o le llamamos nanoláser solamente? se puede llamar una cirugía que es faco, vamos a decir fotolisis o Ok. facolisis. Perfecto. Podemos decirle, Pero lo que porque queremos faco es el decir cristalino. Lo que queremos decir es que, sí, es cierto, que lo que estamos hablando es que en la extracción extracapsular. No, eso ahí tú lo no, sacas entero. No, pero estoy hablando, es una cirugía que toma más tiempo. Oh, por supuesto. Toma más trauma. Es más peligro, tiene más peligro de riesgo. Tiene Sí. más efectos secundarios. Por el supuesto. paciente puede Tú infectar tienes que el ojo, suturar. Tiene que suturar. Con esto tú no tienes que suturar, con el ¿Te ultrasonido y puede el durar nanoláser. cuánto? ¿30 minutos haciendo una No, cirugía? hay cirujanos que te hacen cirugía de 10, 15 minutos de extracapsular, porque nosotros aprendimos a hacer extracapsular. Sí, cuando Sí, pero- tenemos la experiencia. Inclusive hay cirujanos que cuando la catarata está muy madura, ni siquiera el ultrasonido No, puede sí, trabajar así es. ahí. Y como no tienen experiencia con el ultrasonido, prefieren hacer su extracapsular, la sacan y le sale su cirugía muy bien. Ok. Eh, Pero quiero decir, la otra es mucho más rápido, No, recuperación mucho más. más Por temprana, supuesto que sí. reintegración 24 a la horas. vida. Claro. Perfecto. 24 horas. Y menos complicaciones. Definitivamente. Entonces, yo creo que estas son de las cosas Como que siempre. están ahora en la discusión del nuevo Sobre- plan Y básico de llevándolo a salud. la ARS, llevándolas a las ARS deberían entender que si ellos cubren este tipo de tecnología, ellos tendrían que pagar menos por las complicaciones que se puedan Gestión de presentar riesgo. con la extracapsular. Claro. Que ya tú tienes que meter sutura, que tiene que ser yo, y pueden venir los desprendimientos de retina, que pueden venir las endoftalmitis, que son las infecciones dentro del ojo, las uveitis y demás. Entonces ellos van a tener que, o trasplantes de córnea, que sí las cubren. Entonces ellos van a tener que Claro. pagar la catarata extracapsular y luego las complicaciones que se puedan presentar. Mientras que con este tipo de tecnología de ultrasonido o de láser, si cubrieran eso, pues los riesgos serían muchísimo menos, hubiesen menos complicaciones y ellos tendrían que gastar menos con esas otras cirugías que, dicho sea de paso, un desprendimiento de retina es mucho más caro que una cirugía de catarata. por Te supuesto. dije que trajera a Carliño Óyeme. para un tema a la vez. Oye, no hablamos de cirugía refractiva. No, falta tenemos que todo, hacer un nos pro- falta no, todo. Esa no la cubre las ARS. no, independientemente de que no la Carlino cubra, parte 2. tenemos que hacer un programa de cirugía Carlino parte refractiva. dos. ¿Cómo no? Con donde le pongamos a la gente algún video
de en qué consiste, Por para supuesto. que se usen, Claro. Y pronto, Carlino, no No, podemos está darle bien. muy larga eso. Cuando ustedes digan, Señores, aunque él no gracias, Sara. Y quería, como pero, viene la Navidad por ahí también, la quemadura, no, te digo, Todo se eso. nos va a más de un programa, pero aunque él no lo quería. No, que después me llama Polilo y me dice, tú sabes que es el tema mío. De Polilo tu es mi bozal". retinólogo. Sí, yo sé que Él trabaja con nosotros. Ah, yo sé que sí, ¿A qué sí. le refiero yo? Yo- Las complicaciones Es muy de los amigo de desprendimientos de nosotros. retina. Yo sé que Muy sí. amigo de nosotros, muy amigo de nosotros. Yo lo he visto allá. Yo lo he visto allá. El doctor Carlino González, repito, aunque él no lo quería que yo lo dijera, pero para ustedes yo sé que se están preguntando, los que no lo saben, ¿dónde está Carlino González? No, hombre, En no. MedicalNet. Sí. Ahí lo pueden encontrar. Señores, no tenemos tiempo para más. Estamos pasados, Gustavo. Sí. Darle las gracias como de costumbre a todos ustedes por su atención y con la promesa permanente de tratar de llevarle otro interesante programa de Asegure su Salud la próxima semana. Será hasta entonces.